El punto mejoró un poco, ya no nos obstruye lo que es la cámara. Gusto saludarlos, que hayan pasado un bonito fin de semana. Iniciamos el día de hoy, sería la cuarta unidad, que es sobre bioseguridad, ¿verdad? Este tema lo han estado viendo, me he dado cuenta, y se mira siempre en la primera práctica, ¿verdad? Por la importancia que tiene. Y por ahí los miro con el ingeniero Héctor, que han estado haciendo el recorrido de las diferentes áreas y todo eso, pues, y involucra toda la parte de bioseguridad, que es el tema del día de hoy. ¿Alguna duda que tengan, algún comentario que tengan sobre el curso? A ver cómo va ese curso. La teoría, la práctica y también el módulo de producción, que es parte del complemento de todo esa integración, ¿verdad? Para que usted, pues, adquiera los conocimientos necesarios sobre porcicultura. ¿Algún comentario? ¿Todo está bien, chicos? Bueno, miren, arrancamos. Buenas tardes. Gusto de saludarlos. Vean, hoy iniciamos con la cuarta unidad, que es sobre bioseguridad. Como les decía inicialmente, pues ya ustedes conocen de bastante de bioseguridad porque lo llevan en la primera práctica, pero vamos a reforzar ese contenido. ¿Cuál van a ser los indicadores del logro que nos vamos a proponer para esta unidad? Van a ser los siguientes. El alumno, al finalizar la unidad, que va a ser en esta semana, va a tener la oportunidad de reconocer la importancia de la bioseguridad para evitar el ingreso y la proliferación de enfermedades, ¿verdad? Esa necesidad de reducir la carga patológica a través de actividades, ¿verdad? Entonces, para un mejor manejo y que esa carga patológica esté baja y que se reduzca, obviamente, la incidencia de enfermedades. Otro indicador de logro que nos proponemos para esta unidad va a ser el siguiente. El alumno, al finalizar la unidad, va a tener conocimiento sobre un plan de bioseguridad para su implementación en una granja porcina, considerando pues las diferentes actividades que se necesitan, ¿verdad?, para desarrollar ese plan de bioseguridad de una granja. El otro indicador de logros es que ustedes van a valorar la importancia de manejo de desechos como una oportunidad de generar ingresos, reducir el nivel de contaminación y proteger, obviamente, el ambiente. De la mano también con la bioseguridad para evitar, pues, ¿verdad?, esa proliferación de enfermedades en una determinada granja. Eso es lo que vamos a buscar en estas dos pláticas. Esta semana vamos a tener, según la programación, reprogramación de coordinación, también clases el viernes. Entonces, el viernes estaríamos iniciando lo que es la parte de manejo de reemplazo, ¿verdad? Que ya es directamente con el manejo de los cerdos. Bueno, logran ver la presentación, se lee bien, por favor, me lo confirman. Unidad 4, bioseguridad. ¿Sí? Va, muy bien. Vean, como siempre, cuando iniciamos alguna unidad y también alguna clase, hablamos un poquito del avance de algunas actividades que están haciendo en la granja. Entonces, el día de mañana ustedes comienzan la segunda práctica, que es manejo de lechón. Entonces, todos sabemos que el manejo de lechón inicia en el momento del parto. Y también, pues, ya algunos ya tuvieron la oportunidad de manejar, ¿verdad?, algunos partos, de asistir partos, ¿verdad? Para hacer un resumen en función de alguna información que les tengo que compartir, el manejo lechón
que van a comenzar a trabajar mañana, obviamente, pues ya va a comenzar en el momento del parto. De repente no van a haber cerdas, ¿verdad?, con trabajo de parto, ¿verdad? Pero ahí comienza el manejo lechón. ¿Qué hacemos cuando atendemos partos? Pues atender la cerda y atender el lechón, limpiar el lechón, calefaccionar el lechón, calostrar el lechón, manejar el ombligo al lechón, el pesaje, y luego hacer los reacomodos si hubiese necesidad. En la ENCA no realizamos reacomodo por trabajamos por camada por algunas situaciones de auditoría, ¿verdad? Que se dan acá y es un manejo muy especial, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos reacomodar? Lechones de menor peso, de mediano peso y lechones de mayor peso. Esa es una forma de reacomodar los lechones y no trabajar por camada. El segundo manejo de lechón que van a realizar se puede realizar a las 24, a las 48 y máxime a las 72 horas. ¿En qué consiste? Van a mosquear, van a descolar, van a aplicar hierro y algunas granjas que descolmillan, pues, ¿verdad? También se puede descolmillar, ¿verdad? Pero en el caso de la ENCA no descolmillamos. Cuando vimos la segunda unidad vimos que nuestra genética ya está adaptada, ¿verdad? Para que la madre no se altere cuando el lechón y provoque algún problemita con los colmillos a nivel de tetas, ¿verdad? El tercer momento de hacer manejo lechón es alrededor de los 9 a 14 días, que es el castrado. Y luego, por último, dejamos a los 21 y 28 días, que es el destete. Inclusive en el destete muchas veces a veces reacomodamos los lechones pequeños cuando no llegan a 12 libras de peso, ¿verdad? Están alrededor de 9 libras de peso, lo reacomodamos con otra camada y lo destetamos el siguiente jueves para el caso de la ENCA. Para fortalecer esta parte, ustedes saben que para reducir mortalidades en lechones, lo primero que tenemos que hacer es una buena atención del lechón al momento del parto. ¿En qué consiste? En una buena limpieza, en aplicar calor, ¿verdad? Y luego, pues, calostrarlo. Los lechones débiles hay que atenderlos. Muchas veces no hay movilidad en los lechones, entonces hay que ponerlos bajo la criadora, hay que calostrarlos, ¿verdad? Y hay que ordeñar la cerda con una pachita de inseminación artificial, pueden captar el calostro y alrededor de unos 20 ml que le den, ¿verdad? Al principio, durante los 10 o 20 primeros minutos después del parto, después de su nacimiento, perdón, después del nacimiento del lechón. Ya con eso, pues el lechón va a comenzar a reactivar sus signos vitales. Luego, a los otros 20 minutos, ¿verdad? Y en términos de una hora, pues si le pueden dar unas 3 pachitas o unos 60 ml en esos 3 intentos, pues eso es muy oportuno y garantiza una mayor sobrevivencia de los lechones. ¿Por qué estamos platicando un poquito de esto? Porque mañana arranca la práctica y también, sí, perdón. ¿Podría repetir lo que dijo sobre el manejo de lechones a las cuantas horas y eso, por favor? Ya. Decíamos que para recordar, para reducir mortalidad al momento del parto, ¿verdad? Uno tiene que atender tanto al lechón como a la cerda. Y la atención del lechón, como lo habíamos explicado, va desde la limpieza, el calostrado, ¿verdad? Y dar pues calefacción. Esos son los 3 factores principales para reducir mortalidad en el momento del parto, ¿verdad? Entonces, cuando los lechones nacen débiles, muchas veces que no se pueden mover, hay que calostrarlos. Hay que ordeñar la cerda y darles de inmediato por lo menos unos 20 ml. A los 20 minutos otros 20 ml de calostro. Y a los otros 20 minutos otros 20 ml de calostro. Eso quiere decir que en un término de una hora ese lechón se tendrá que estar tomando alrededor de 20 ml de calostro, ¿verdad? Esa es atención de lechón para los lechones que, digamos, tienen dificultad, ¿verdad?, de sobrevivir. Si no los atendemos, se nos va a incrementar esa mortalidad, sobre todo en los primeros 24, 48 y 72 horas. La mayor mortalidad en una maternidad se da durante los primeros 2 o 3 días, principalmente
se da la mortalidad en lechones débiles, ¿verdad? Entonces, los lechones débiles hay que atenderlos. Pero también, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta, en el caso de ustedes, van a atender los partos y van a asistir esos lechones débiles, tratando de reducir la mayor mortalidad y que les suba el porcentaje de natimortos. Ahora bien, lo que les quiero comentar es que durante el parto se realiza una selección o bien un descarte según la viabilidad de los lechones, ¿verdad? Entonces hay un descarte por, digamos, por la dificultad de los lechones muchas veces a sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, ese descarte, ¿verdad? Ese descarte no lo hace el alumno. El alumno tiene que darle prioridad a que todos sus lechones sobrevivan, ¿verdad? Y en este caso, pues, ¿verdad? El encargado de la granja va a ser el responsable, ¿verdad?, de desarrollar el manejo de descarte de lechones, ¿verdad? Él va a determinar, ¿verdad?, qué lechones son los que a su criterio, ¿verdad?, no van a morir por inanición, ¿verdad? Entonces, la muerte por inanición es la muerte por dificultad de condiciones físicas de los lechones. No hay acceso muchas veces o no pueden consumir alimento. No van a poder mamar, o bien si ustedes los amamantan, muchas veces siempre siguen débiles. Entonces, cuando el encargado hace la hoja de registro de lo que es la maternidad, de los nacimientos, entonces él viene y a través de un análisis determina y dice, bueno, estos lechones, pues, ¿verdad? Son muy débiles y es mejor descartarlos. Pero entonces ya no los toma como nacidos vivos, aunque estén vivos, pero los descarta y los reporta como natimortos. Esos son respecto a lechones extremos por debilidad y que no van a poder sobrevivir. Ustedes como alumnos hagan todo lo posible porque los lechones sobrevivan, ¿verdad? Aunque sean lechones de 1 libra, ¿verdad? Que es donde más se da. ¿Cuáles son los lechones que muchas veces tenemos que descartar? Lechones patiabiertos débiles, porque hay unos patiabiertos fuertes que se hace el manejo, ¿verdad?, de un lechón patiabierto y hay sobrevivencia y continúa. Pero si el lechón viene débil, de bajo peso, le cuesta, digamos, amamantarse, aunque ustedes le den directamente con la pachita, esos lechones es mejor eliminarlos. ¿Por qué es mejor eliminarlos? Por 2 razones importantes. Primero, esos lechones se le van a morir en términos de 24, 48, máximo 72 horas. Segundo, se incrementa la dependencia de trabajo, ¿verdad?, en una granja hacia esos lechones, ¿verdad? Entonces, y tercero, pues obviamente al final, esos lechones siempre, ¿verdad?, van a morir por su extrema debilidad. Entonces, debilidad física al nacimiento. Pero esa decisión, ¿verdad?, dejémosela al encargado de granja. Ustedes hagan todo lo posible, por favor, ¿verdad?, de mantener sus lechones a salvo en el momento del parto. Ustedes reporten siempre el número de lechones y repórtenle el peso de cada uno de los lechones. Entonces él se va a dar cuenta ya cuando observe la camada, siempre que haya un parto, qué lechones son los que realmente va a descartar, y siempre va a descartar los lechones deformes, a veces que tienen un mayor tamaño de cabeza, pequeño cuerpo, ¿verdad? Lechones de bajo peso, lechones que no se pueden mover, y todo ese tipo de lechones son los que él va a ir descartando y va a tomar la decisión de descartarlos. ¿Oye? ¿Verdad? Entonces les quería compartir eso para que no haya confusión en la labor que ustedes están haciendo, que es muy buena labor de atención de partos. Hoy inclusive estuve viendo con el ingeniero Héctor, y es así como lo hemos desarrollado siempre, que el alumno reporta día con día su labor que va haciendo en la granja, ¿verdad? Ahí hay fotos donde dice, bueno, aquí dejamos tantos lechones y ese seguimiento que dan
y yo los felicito por ese trabajo que están haciendo. Oye, sigamos adelante, ¿verdad? Y les quería comentar esta parte, ¿verdad? Que esa responsabilidad le queda al encargado de granja, que sería el ingeniero Víctor Gil, tomar la decisión qué lechones continúan y qué lechones no continúan por problemas, digamos, de debilidad extrema, ¿verdad? En la parte de locomoción o la parte de alimentación, esa debilidad extrema física para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, es mejor descartarlos para evitar el sufrimiento de esos lechoncitos, ¿verdad? Eso es lo que se hace en las granjas tecnificadas, ¿oye? ¿Verdad? Eso es lo que se recomienda en función, pues, de lo que expliqué. ¿Por qué no es recomendable darle seguimiento a esos lechoncitos? Aunque sobrevivan, van a sufrir un poco y nunca van a llegar a alcanzar. Se van a llevar hasta 8 meses o más para alcanzar ya no 220 libras, sino que a veces menos de 200 o a veces hasta menos de 100. No vale la pena en este sistema especializado que nosotros manejamos hoy, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a estar desarrollando esa parte de atención de partos, ¿verdad? Y la información que ustedes van a estar siempre desarrollando. Como les digo, han hecho un buen trabajo y el objetivo de esto es darles más información para esa toma de decisiones y que ustedes no les parezca extraño si van a dejar un reporte de repente de 17 lechones y al final ya en la boleta va a decir, mire, son 16, ¿verdad? Porque 2, el encargado de repente tomó la decisión de que ya no continúen. Entonces esos lechones se los va a reportar como natimortos, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Porque si se toman en cuenta todos esos lechones débiles que a lo mejor se van digamos, a morir en los primeros 3 días, eso incrementa, ¿verdad? Significativamente el porcentaje de mortalidad también de esa granja, porque están ustedes, digamos, con lechones débiles que su oportunidad o su posibilidad de sobrevivencia va a ser un 10 o un 20%. Eso no quiere decir que el alumno no atienda a esos lechones débiles. Ustedes los tienen que atender. Y he visto por ahí, por ejemplo, el último parto, hay unos lechones pequeñitos, ¿verdad? Entonces, pero esos lechones fueron bien atendidos y ahí están. Son las famosas colas que le llaman en las granjas, que cuesta un poquito irlos, ¿verdad?, desarrollando, pero qué bueno que lo lograron rescatar y ojalá pues que no se queden en esos 21 días por ahí, porque son los lechones que más probabilidades tienen para morir ahí en maternidad. Recuérdense que la mortalidad de lechones en maternidad viene en base a 2 factores. ¿Cuáles son? Vamos a ver. 2 motivos del por qué se mueren los lechones en maternidad. Dígame, por favor. ¿Cuáles son los 2 motivos? No amamanto y aplastamiento. Aplastamiento, ajá, aplastamiento. ¿Y el otro? Que tiene que ver con bioseguridad. Aplastamiento. Y eso regularmente pasa en la noche. Ya vi que a ustedes no se les ha muerto ahí, no hay mucha mortalidad, ¿verdad? Y como les digo, han hecho buen trabajo. Sigan así. Es la única manera de aprender. Por aplastamientos y por qué, vamos a ver. Por diarreas. Por diarreas. Cuando hayan diarrea, repórtenlo rápido, porque entonces ahí lo que tenemos que hacer es subir un poco la parte de bioseguridad. Ya vamos a hablar de ese tema. Bueno, después de eso, ¿verdad? Que ya nos pusimos de acuerdo cómo vamos a trabajar y cómo va a seguir el trabajo, ¿verdad? Hablemos entonces hoy de bioseguridad. Ya sabemos los indicadores de logro para esta unidad, que la vamos a desarrollar en 2 periodos, y pues ustedes ya saben qué es bioseguridad. Aquí les traigo yo 2 formas de definir qué es bioseguridad. Y todo va en función relacionado con todas aquellas prácticas de manejo para evitar que la entrada o el ingreso y la transmisión de agentes patógenos que pueden pues provocar, ¿verdad?, algún problema sanitario en la granja, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de definir lo que es bioseguridad. También podemos decir que es la implementación de medidas que reducen el riesgo, ¿verdad?, de agentes infecciosos.
ya sean introducidos cuando compramos el pie de cría, compramos las abuelas, o bien compramos F1, o bien compramos los machos, ¿verdad? Ya sea del primer cruce o el macho terminal, ¿verdad? Entonces ahí podemos introducir nosotros, por eso ellos tienen que pasar a cuarentena, por eso ellos sean introducidos y diseminados en una granja. ¿Cómo podemos introducir un patógeno nosotros mismos, verdad? Por eso hay una serie de requisitos para ingresar a una granja que ya lo vamos a ver. Entonces, diseminados en una granja, área o región. ¿Por qué? Porque podemos estar en la región central, pero yo puedo ir a visitar, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte norte o en la parte sur, ¿verdad? Entonces yo no tuve las medidas necesarias de bioseguridad y puedo llevarme alguna bacteria o puedo llevarme algún virus, ¿verdad? Entonces, además, esto, además de la región, es mucho más amplio. Por ejemplo, la región centroamericana hoy en día tiene la amenaza de lo que es, ¿verdad? La peste porcina africana y también la peste porcina clásica. Por eso, todos los países tienen que estar cuarentenados. En cada aduana, en cada aeropuerto, hay una oficina de cuarentena del MAGA, vigilante, ¿verdad? Para evitar el ingreso de enfermedades, no solo desde el punto de vista animal, sino que también vegetal. Cualquier semilla que usted quiera introducir al país, por pequeña que sea, la tiene que declarar, ¿verdad? Porque si no la declara y lo detectan, está cayendo en un delito migratorio, a un paso de algún problema digamos, de llevar una semilla, ¿verdad? De una, digamos, de una planta que tiene que pasar todos los controles sanitarios. Por eso es que los países están cuarentenados y con una cuarentena de 365 días al año. Es una cuarentena total, día y noche, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá, requiere que las personas involucradas lleven a cabo un conjunto de actividades y comportamientos en todas las actividades que realicen en su trabajo. Ese comportamiento se refiere a la ética, al compromiso. Por ejemplo, si yo estoy dando el curso, digamos, teórico práctico en la ENCA y a mí me dice, mire, tiene que ir a visitar o alguien me llama que vaya a dar una asesoría a otra granja, lo primero que tengo que ver es la cantidad de días. Tengo que dejar ingresar aquí, de ingresar a la granja La Enca para poder ir a visitar la otra granja. Porque tengo que estar cuidando también, no solo la granja La Enca, sino que la granja, ¿verdad? De las otras granjas, las granjas de los demás. De eso, a eso, pues, ¿verdad? Se refiere este comportamiento, ese compromiso que tenemos que tener, ¿verdad? Por ejemplo, los trabajadores de la granja y la escuela, ¿verdad? No deben de, lo correcto es que no deben de tener cerdos en sus casas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno contrata a una persona, lo primero que le dice es un requisito, no tener cerditos en tu casa, para evitar pues ese trasiego, esa contaminación, ¿verdad? Y desde ahí estamos, ¿verdad? Digamos, fortaleciendo el proceso de bioseguridad de la granja. Por eso vamos a hablar de dos bioseguridades, una externa y una interna. ¿Cuál es la externa? Pues todas esas, ¿sí? Diga. ¿Diga? Definir la palabra diseminado. Bueno, la diseminación de enfermedades es la distribución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, y eso pasa con frecuencia aquí en gestación, y hay alguna bacteria, ¿verdad? Y yo no desinfecto bien esta granja, la cerda, ¿verdad? Para pasarlas acá. Por ejemplo, hoy estaría pasando el lote 45, pero ya vi que el lote 45 ya está en maternidad. Lo pasaron, me imagino, la semana pasada, ¿verdad? Lo tenían que pasar hoy, pero no hay problema. En este caso, lo mínimo que uno tiene que trasladar las cerdas de gestación a maternidad son 5 días, 5 o 7 días mínimo. Las puede pasar antes, ¿verdad? Siempre y cuando tenga disponibilidad de jaulas. Ya ese lote 45 ya está acá. Ese lote de 45 de cerdas
que son las que van a parir la otra semana, tenían que llegar a esta instalación desinfectadas, bañadas y desinfectadas, para evitar pues trasladar aquí, ¿verdad? Algún patógeno a esta área, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, diseminar pues esas enfermedades o esos patógenos de un área a otra, ¿verdad? Ya sea dentro de una misma granja o bien, ¿verdad? De otra región, de Guatemala a San Salvador, ¿va? Por cualquier frontera que usted pasa, tiene una cuarentena, tiene que pasar ahí, ¿verdad? Y hacer todo su chequeo, ¿verdad? Y llevar, digamos, todos los trámites respectivos para poder decir, este cerdo lo voy a trasladar a El Salvador, ¿verdad? Entonces, todo tiene que pasar por aduana y por cuarentena, ¿oye? No sé si con eso te queda más claro. ¿Sí? Bueno, entonces va, bioseguridad externa, evitar que las enfermedades ajenas entren a la granja, ¿verdad? O bien llevarme yo de esta granja algún patógeno hacia otra. Siempre van a haber patógenos en la granja, siempre van a haber bacterias, siempre van a haber micoplasmas, ¿verdad? Que están dentro del grupo de las bacterias, siempre van a haber hongos, siempre van a haber alguna otra molécula o algún virus. Lo que tenemos que tener es mantener bajo el nivel de patogenicidad de la granja. Es imposible decir, la granja La Enca no tiene ninguna bacteria. Claro, hay millones de bacterias ahí. Lo que tenemos que hacer es mantener bajo el nivel para evitar que llegue a una población que nos cause algún problema de enfermedad. Ejemplo, por ejemplo, la Escherichia coli, que tanto nos afecta en la parte de diarreas o cualquier otra bacteria, ¿verdad? Ya sea gram negativa, bacterias gram positivas o micoplasmas. En micoplasmas siempre van a haber en cualquier granja, ¿verdad? Nosotros tenemos micoplasma acá que nos afectan el sistema respiratorio. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Desde pequeñitos, desde la primera semana, tenemos ya que aplicar la primera vacuna contra el micoplasma. Y a los 21 días, otra vez, un refuerzo de micoplasma. Ese es parte del plan de bioseguridad, enfocado al plan de vacunación específico de cada granja. Si en algún lugar no hay problema en micoplasma, ¿para qué voy a vacunar? Por eso es que los programas de vacunación nunca van a ser iguales, ¿verdad? En diferentes áreas. Entonces, tanto esto obedece para cerdos, para aves, para bovinos, ¿verdad? No todos los programas de vacunación o los planes de vacunación o los planes de bioseguridad van a ser iguales para todas las granjas de Guatemala o de Centroamérica, no. Eso va a depender de la presencia muchas veces de enfermedades. Por eso es de que algunas granjas van a tener diferentes planes de vacunación. Bioseguridad interna, pues ya decíamos, va a evitar que una enfermedad afecte a otras áreas, que de aquí diseminemos para la parte de la misma granja, ¿verdad? Por eso es de que tenemos que tener por lo menos 8 metros de separación entre una maternidad, si es que hay varias, y entre una gestación y una maternidad. Y por eso es que tenemos que tener pediluvios en cada una de las naves de producción. Si es maternidad, ahí tiene que aparecer el pediluvio. Si es gestación, también. Si es destete, también. Si es desarrollo, también. Si es engorde, también. Y si es reemplazo, mucho más, ¿verdad? Y si es reemplazo que vamos a comprar, tiene que pasar un periodo de cuarentena, 40 días, ¿verdad? Mínimo 30 días, pero sigue siendo una cuarentena, ¿verdad? Que ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ¿alguna duda que llevemos hasta acá, por favor? ¿Algún comentario? Hablemos de instalaciones. Sé que esto lo vieron ahí en la práctica, ¿verdad? Instalaciones. ¿Dónde voy a ubicar mi granja? Siempre que ubiquemos una granja, tratemos de no ubicarla cerca de poblaciones, porque por aquello de los malos olores, ¿verdad? Ahora bien, ustedes dicen, bueno, pero la granja La Enca está ubicada cerca de poblaciones. Sí, tenemos una población como a 1 kilómetro, pero la granja existió antes de que se poblara toda esa parte. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Mitigar, evitar malos olores,
manejar todos los residuos, ¿verdad? Para mantener los índices de contaminación bajos y sobre todo la emisión de olores, ¿verdad? Bastante baja, para no tener problemas pues con las poblaciones, ¿verdad? Ese es el compromiso, ¿ya? Entonces, regularmente decimos, ubicadas no menor de 2 kilómetros de otras granjas, rastros y cerdos de traspatio, ¿verdad? Mejor si tienen su camino propio, lejos de carretera, ¿verdad? Que conducen a otras granjas y con cerca perimetral. La cerca perimetral no pensemos que tiene que ser de bloc, de malla. Puede ser inclusive de material vegetativo, acá, ¿verdad? Una cortina rompeviento inclusive, ¿verdad? Pero lo que buscamos es mantener aislada esa granja, ¿verdad? A eso le llaman, eso es una cerca perimetral. En el caso nuestro, ustedes que ya conocen, pues tenemos una cerca perimetral acá, ¿verdad? De malla, ¿verdad? Y de, digamos, la parte galvanizada. Y por aquí está el ingreso a nuestra granja, ¿verdad? Entonces, por ahí debe de aparecer, y si no me cuentan, ¿verdad? Siempre debe permanecer cerrada en todo momento. Les recomiendo algo. Cuando ingresen a producción animal, siempre pasen por el pediluvio. Luego van a llegar a este punto y la única entrada es por acá. Siempre por el pediluvio, no es por esta puerta, ¿verdad? No es por esta puerta. Si miran a alguien que ingresa sin pasar el pediluvio, pues avísenle al encargado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es riesgo de ingresar alguna enfermedad. Ahora, ya cuando salimos, pues podemos salir por acá. Yo recomiendo siempre que salgamos por este lado porque estamos cayendo a otra granja, ya se dieron cuenta. Entonces es mejor que regresen por el mismo lugar que ingresaron para pasar el pediluvio, porque aquí rápido van a estar en contacto con otra granja, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, pues tenemos 3 granjas grandes, ¿verdad? En un mismo sitio, pero es con fines, pues, de docencia, producción, ¿verdad? Bueno, entonces aquí aparece, entonces debe permanecer cerrado en todo momento, un aviso en donde dice prohibida la entrada por razones, ¿qué? Sanitarias, ¿verdad? Si le ponen por razones de bioseguridad, algunos no van a entender el término, ¿verdad? Pero también se vale ponerlo, ¿verdad? Entonces siempre esto tiene que estar en lugar visible, para que todo mundo, si se dan cuenta ahí en la entrada de producción animal, eso se mantiene cerrado y ustedes entran por la puertecita y el poli está pendiente de que usted pase al pediluvio. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y siempre hay que ingresar con bota, ¿verdad? Por favor. Control de vehículos. Control de vehículos. Si son internos, pues no hay necesidad de estarle pidiendo la placa y todo, si son de la ENCA. Pero si algún vehículo ingresa, obviamente de manera particular, ya sea traer cerdos y todo, no llega, ya se dieron cuenta, hasta nuestra granja, sino que se queda nada más aquí, en el portón de entrada al área de producción animal. A ese vehículo, obviamente, hay que registrarle placas, tipo de vehículo, nombre del conductor, fecha. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle seguimiento, ¿verdad? Por si hubiera algún brote dentro de la granja, ¿sí? Entonces venir y decir, bueno, usted nos visitó la granja, hay que tener cuidado en las otras granjas que va. Puede ser un brote específico de la granja o de repente a lo mejor alguien llevó ese patógeno ahí. Por eso es de que es importante llevar todos esos registros. Obligatorio pasar el arco de desinfección. La ENCA no tiene arco de desinfección, ¿verdad? Porque solo entran a la granja lo que son vehículos internos, ¿verdad? Y si no, pues lo desinfectamos con una bombita, ¿verdad? Y todo vehículo tiene que pasar acá. En el caso de nosotros solo tenemos rodiluvio, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos que tener un vehículo exclusivo de la granja para traer los animalitos que vamos a vender, los lechones o el cerdo gordo, aquí a la entrada de producción animal. Y los vehículos que vienen para llevarse los lechones o los cerdos que compran llegan únicamente hasta ahí, ¿verdad? Entonces,
Si son vehículos personales o, digamos, o del personal de la granja, también se queda en el parqueo específico, fuera de la granja y un poquito retiradito también de la granja. Hay que hacer un parqueo especial, no solo para visitas, sino que también para los trabajadores. Acceso y desinfección del personal. Eso es bien importante. La única vía de acceso es, ¿verdad?, el baño. El baño. Entonces, por aquí va a haber la casetilla. Nosotros vamos a ver cómo, dónde está lo de la Inca. Creo que no allá. Acá, miren, aquí, ¿verdad? Entramos, por lo menos tenemos pediluvio. ¿Qué tendríamos que tener aquí? Una batería de baños para que ustedes puedan bañarse y entrar aquí ya al área sucia. Aquí estaríamos en el área limpia. La situación es de que con ustedes, como todos somos internos, pues obviamos ese paso del baño. Esperamos que, ¿verdad?, que ustedes vayan bañaditos a la granja, ¿verdad? Entonces, sí recomendamos cuando estamos en condiciones normales, ¿verdad?, que cuando vayan a sus casas los fines de semana y tengan cerdos, que no estén en contacto con ellos y que la ropa que ustedes lleven allá a sus casas, pues que no entre. Por lo menos si tienen práctica, regresaron el domingo y tienen práctica el lunes o martes, va a tener que ser diferente ropa y ustedes pues tienen que tener el cuidado de no estar en contacto con sus cerditos, ¿verdad? Esas son las recomendaciones que hacemos. En el caso de este año, pues no hay problema porque no estamos saliendo, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿verdad? Entonces, esa es una parte, ¿verdad? La única vía es el baño, limitando área sucia y área limpia. Algunos le llaman la área negra y el área blanca, ¿verdad? La área sucia, pues obviamente va a ser ya en la granja en sí. El área limpia es, ¿verdad?, cuando uno ingresa. Baño obligatorio, otra cosa. Usar ropa específicamente de la granja. Esa ropa no sale, ¿verdad?, sino que se mantiene ahí. Y lo ideal es lavarla dentro de la misma granja para que no salga. Ya en granjas comerciales, ¿verdad?, hay que implementar esa parte. Eso está todo cerrado, ¿verdad? Ahí no sale ningún trapo de esa parte. Todo está cerrado. No tener contacto con otros cerdos, en el caso de profesores, en el caso de asesores. Y si tienen contacto, pues, por ejemplo, entre asesores, por ejemplo, un asesor de granja de Toledo, ¿verdad? Entonces viene y él echa el recorrido cada 15 días o cada mes en todo ese montón de granjas que tienen. Por ejemplo, fue a Potrero Carrillo, Jalapa, el día de hoy. Él tiene que obtenerse por lo menos 72 o más horas para poder entrar aquí a la granja San Jorge de Cuyuta, ¿verdad? Se puede hacer porque es de la misma empresa. Si fuera diferente empresa, es mejor abstenerse un poco más de días, ¿ya? Pero como es de la misma empresa, ¿verdad?, obviamente él tendrá que pasar, aunque sea de la misma empresa, él tiene que pasar con mayor razón todos los requisitos, ¿verdad?, de ingreso a la granja. Entonces, por eso tenemos esta parte de acá. Uso de pediluvios. ¿Verdad? Ustedes me imagino que han de ver ahí la diversidad de productos que se pueden utilizar, comerciales. La mayoría de productos se han de haber dado cuenta, si les mostraron ahí lo que trabajamos nosotros, están a base de amonio cuaternario. ¿Por qué a base de amonio cuaternario? Porque soporta un poquito esa carga de material orgánico que uno lleva en las botas, entonces tiende a resistir un poco y no se, digamos, no alterarse. Y dependiendo de los ingredientes que tengan, puede durar alrededor de 3 y hasta 8 días. Nosotros regularmente casi cambiamos y mucho cada 2 días los pediluvios, ¿verdad? Porque como entramos bastante, a veces la carga de materia orgánica es un poquito alta. Entonces, por eso es de que ustedes se dan cuenta ahí que ya donde miramos un poquito sucio el pediluvio, ¿verdad? Para que no se inactive, digamos, el producto, el desinfectante con la carga de materia orgánica, mejor lo quitamos y volvemos a hacer el mismo, digamos, el pediluvio. Pues para evitar ese tipo y garantizar ese tipo de contaminación y garantizar la bioseguridad de esa parte, ¿verdad? Insisto, no nos bañamos al ingreso,
porque son 20 o más en la práctica, o como 30, imaginen, solo ahí se les va a pasar la práctica. Pero sí, tenemos que tomar las medidas necesarias. Y como decía anteriormente, es un compromiso de cada uno de cuidar la bioseguridad de la granja en función de cuidar la propia granja y cuidar la granja de los demás. Cuando ya ingresamos a la granja, ¿verdad? Ahí ya van otras cosas. Empezamos, ¿verdad? Con la limpieza y desinfección de instalaciones. ¿Con qué propósito? Con bajar la carga patológica de cada una de las áreas. Por ejemplo, si es una granja de un solo sitio, como la ENCA, va a tener su gestación, su maternidad, su destete, su desarrollo, su engorde, el área donde maneja los concentrados, el área de desechos. ¿Cuál es el área donde va a estar más contaminada? Vamos a ver. ¿Quién me lo indica? ¿Cuál es el área donde va a estar más contaminada de todas esas áreas que les mencioné? Área de desechos. Desarrollo el área de desechos. Imagínense la carga patológica que hay ahí en la, digamos, donde captamos, la fosa de captación de desechos. Más ahorita que no estamos sacando, digamos, cerdaza, porque está descompuesta la separadora de sólidos, ¿verdad? Ahí hay una alta carga. Entonces, ahí tenemos que tener un especial cuidado para manejar los lodos, ¿verdad? Ahí, ¿por qué? Porque hay necesidad de extraer lodos de ahí digamos, de esa fosa de captación, antes de que pase a los biodigestores. Obviamente, el biolodo, después de pasar los biodigestores, ¿verdad? Ya va a tener menos contaminación, pero si lo extraemos de ahí de la fosa de captación, esos biolodos necesitan un tratamiento especial, ¿verdad? Estarlos moviendo, estar como cuando movemos las camas en pollo de engorde, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un proceso de movimiento de ahí para liberación de gases principalmente y bajar ese nivel de contaminación que se tiene, porque, ¿verdad? Ahora, el biolodo que se extrae después de haber sacado el proceso de cerdaza y luego la producción de gas, pues ese ya va con menos que contaminación, y el agua va con un 80% de descontaminación. Entonces, luego pasa a dejar ese 20% ¿en dónde? En la laguna de oxidación, que es todo el recorrido que tenemos que hacer. Ahora vean, limpieza y desinfección de instalaciones, lavado profundo. Cuando ustedes van al módulo, que ya pasaron todos al módulo, porque hoy los módulos, ¿verdad? Se cambian cada 2 días como una práctica. Todos pasaron aquí, más de algunos le dijeron, bueno, usted se va a gestación, ahí va a estar con Don Cata o con el Colocho, ¿verdad? Limpiando. Y lo que tienen que hacer es limpiar toda este estiércol que está en cada una de lo que son las jaulas. Aplicar un poquito de agua, ¿verdad? Traten siempre que les toque de minimizar el gasto de agua, ¿verdad? Entonces hacen un lavado acá, rutinario, todos los días. ¿Ya? Luego esperan un poquito de secar todo esto que está acá y luego lo vuelven a instalar. La cerda ahí se queda, y también el lechón. O si la cerda no ha parido, pues ahí está, ahí le puede caer agua, no hay ningún problema. Con que no caiga agua en el alimento, porque comienza a oxidarse. Entonces ahí sí se los va a rechazar la cerda. Y comienza a desarrollarse alguna micotoxina o alguna aflatoxina ahí, ¿verdad? Por producto de metabolismo de los hongos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Limpieza y desinfección de instalaciones. Si nos ubicamos aquí en maternidad, aquí limpiamos todos los días, pero no desinfectamos todos los días. Entonces, ¿en qué momento desinfectamos? Si es a nivel general de maternidad, recomendamos limpiar, desinfectar 1, 2 o 3 veces a la semana. ¿Cuánto desinfectar una vez? Y desinfectamos todos los miércoles. Cuando miramos que no hay ningún problema de diarrea, no hay ningún problema de hongos, muchas veces en la parte de cachetes, orejas de los animalitos o bien en las pezuñas, nosotros decimos, bueno, pues la carga patológica está baja. ¿Qué pasa si hay algún brote de diarrea en alguno de esos
digamos, en alguna de esas camadas. Rápido, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, desinfectemos pues los lunes y los viernes, 2 veces por semana. ¿Qué pasa si ya no hay solo un brote de diarrea, sino que la diarrea vino y se nos subió? Se nos sube la mortalidad por diarreas, ya no es solo por aplastamientos. Entonces rápido venimos y decimos, bueno, entonces hoy desinfección lunes, miércoles y viernes a todas las instalaciones. Después de lavar entonces solo se queda seco el lugar y ya entramos con la desinfección a jaulas, a pisos, a paredes, ¿verdad? Y techo inclusive, ¿verdad? Para bajar esa carga patológica, ¿ya? No se preocupen que solo es de ver el nivel el tipo de desinfectante que estamos utilizando y le puede caer un poquito a los lechones y a la cerda, no hay ningún problema, ¿verdad? Nosotros creo que estamos usando el Intercept ahorita, por ahí pónganle atención, creo que ese es el que estamos utilizando. Bueno, ese es en cuanto a maternidad. Pero en maternidad hacemos un lavado profundo, un secado y una profunda desinfección también. Pero los días jueves, cuando destetamos. Cuando destetamos, que lo hacemos por ahí por las 8 de la mañana, después de lavar toda la granja, venimos y destetamos las cerdas. Hacemos todo el proceso de destete. Regularmente la granja desteta entre 3, 4 o 5 cerdas a la semana por la cantidad de vientres que tiene, ¿verdad? Entonces lo que hacemos ahí es venir, lavar bien las jaulas. Si son 4 cerdas, pues las 4 cerdas, las 4 jaulas en línea las lavamos. Lavamos todos los utensilios, como los comederos, como los bebederos, tanto el comedero para lechón como el comedero para la cerda, la lavamos muy bien. Dejamos que se seque un par de horas y luego entramos con una desinfección. Después de desinfectar esas 4 jaulas, la cerda de acá de gestación al área de maternidad. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos rompiendo, por aquí aparece, ¿verdad? El ciclo del patógeno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí hubieron patógenos, los liberamos. Porque la cerda esta va a un lugar nuevo y se va a estresar. Entonces, esa carga patológica puede provocar alguna enfermedad. Pero también tenemos que cuidar los lechones y las cerdas que están aquí. ¿Cómo los cuidamos? Trasladando esta cerda bañada y desinfectada. ¿Con qué la desinfectamos? Con una solución de yodo, ¿verdad? Entonces, alrededor de unos 10 litros, ¿verdad? De agua yodo. Derramamos aquí, de aquí para acá, ¿verdad? Ese desinfectante. Después de bañar la cerda con agua y jabón, luego la desinfectamos. Dejamos que drene un poquito el agua, teniendo el cuidado que esta cerda no se eche acá y que esté en un lugar limpio, y la trasladamos para acá. Eso nos permite que el lavado y el desinfectado, eliminar patógenos, polvo y endotoxinas, ¿verdad? Del entorno. Eliminar ciclos de infección a través de rutas cerdo y cerdo. ¿Por qué? Porque estas llevan algún patógeno si no las bañamos. Al igual que aquí, esto también tiene que estar lavado. Aquí desinfectamos una vez por semana si hubiera algún brote. Si no, no hay necesidad de desinfectar, pero sí hay necesidad de ¿qué? De lavar, ¿verdad? Si tendríamos escasez de agua, pues podemos dejar el lavado un día y lavar por lo menos de 3 a 4 días por semana, ¿verdad? Ahora bien acá, esta es otra parte. Esto ya son corrales de desarrollo y engorde, ¿verdad? Aquí también hay que lavarlos. Aquí podemos dejar, si tuviéramos problemas con agua, también unas 3 veces por semana, pero lo ideal es hacerlo que todos los días. Todas estas construcciones, recuérdense que tienen que tener por lo menos de 5 a 7% de pendiente para que drene fácilmente el agua y facilite el lavado, al igual que acá. Acá tenemos una charca, ¿verdad? Para regular un poquito
la temperatura del cerdo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un corral de desarrollo o de engorde, y ya el cerdo ya salió, ya de este corral, de los cerdos de ese corral ya se destazaron, ya se los comieron los alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar directamente con un lavado profundo y después de lavado, secado. Y si hay oportunidad, mejor si encalamos aquí para aislar estas bacterias, estos hongos, levaduras que muchas veces se dan acá. Un buen lavado con una, digamos, hidrolavadora. Luego el del secado, lo que es encalado. Y después desinfección. Luego el ingreso de los cerditos. Recuérdense que siempre que trasladamos cerdos para acá, los vamos a trasladar del área de destete. Y aquí hemos tenido cerdos de 200 hasta 250 libras con una mayor resistencia, ¿verdad? A patógenos. Pero aquí vienen cerdos de 30 libras. Regularmente nosotros bajamos los cerdos desde destete para acá de 30 a 35 libras. Entonces son cerdos que necesitan un poquito, ¿verdad?, de resguardarlo contra cualquier enfermedad. ¿Qué pasa si nosotros venimos y no lavamos ni desinfectamos esta parte? Ahí va a haber una alta carga patológica y el cerdito al siguiente día, si mucho los 2 días, va a tener diarrea. ¿Diarrea por qué? Por problemas de bacteria, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado. A eso se refiere, pues, ¿verdad? Eliminar ciclos de infección a través de rutas cerdo a cerdo. Los cerdos que vendí o que ya me consumí y los cerdos que llegan de destete para acá. Entonces, a eso se refiere la parte de lavado y desinfección. Ahora bien, solo para integrar una cosita, eso lo vamos a ver en la parte de gestación. Pero díganme ustedes, ¿en qué semana estamos hoy? Vamos a ver. ¿Qué semana de producción de cerdos estamos? O del año. ¿Quién lo recuerda? Semana 7. Semana 7, ¿seguro? ¿7? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? Semana 7. Semana 8. Semana 8, 8. 8. Es la semana 8. Miren lo que vamos a hacer hoy. Ya saben que las granjas las tenemos que mantener ordenadas, ¿verdad? 4 a 5 partos por semana regularmente en la ENCA. Los que están cuidando cerdas, esta semana no me dejarán mentir que hay 3 cerdas en turno para esta semana. ¿Sí? ¿Qué lote de cerdas van a atender los que están atendiendo partos esta semana, que estamos en la semana 8? Vamos a ver. Dígame. Dígame. ¿Qué lote de cerdas van a atender hoy? ¿Verdad? Y cuando muesqueen sus lechones, porque ya los van a muesquear de repente en la práctica del jueves, a lo mejor les van a tener que poner ese número de lote. Semana 44. Ajá, muy bien, lote 44, que es la semana 44 el año pasado, donde inseminaron las cerdas. Aquí van a estar, están en esta parte de acá y hay una aquí, que también es lote 44, que ya les voy a explicar. Son 4 del lote 44. Pero esta cerda de plano fue inseminada ya al final de la semana. Y por eso es que su fecha probable de parto no le corresponde, aunque es del lote 44, no le corresponde en esta semana, sino que se corrió para la otra semana. Ojo con eso. Eso suele pasar, ¿verdad? Entonces, que el lote 44 en este caso es de 4 cerdas, pero solo hay 3 cerdas programadas para esta semana. Y una cerda que está acá, cuando vayan a la granja, por ahí miren, esta cabal está acá donde, ¿verdad? En esta parte, a la izquierda, esa cerda pues va a parir, se espera con su fecha probable ya en la otra semana. Se nos corrió ese, digamos, ese lote 44. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que las cerdas, probablemente esa cerda la inseminaron el sábado, ya el último día de la semana 44, los muchachos, y obviamente la fecha probable de parto, pues, ¿verdad? Cae, se corre a la siguiente semana. ¿Queda claro eso, chicos? Entonces, ahora díganme, por ejemplo, de repente vamos por aquí vaciando la granja. Cuando digo vaciar la granja es de que de acá
este lote es el que voy a trasladar para acá esta semana. ¿Qué lote estaría trasladando de acá para acá? A ver, las cerdas se trasladan 5 o 7 días antes de la fecha probable del parto. ¿Qué lote es el que estaría trasladando de aquí para acá? Vamos a ver, en condiciones normales. ¿Qué lote? El 44 es el que yo le estoy, ¿qué? Atendiendo partos. Esta semana, ¿qué lote es el que tendría que trasladar? 45. Lote 45, ¿sí? Muy bien, lote 45. ¿Sí? Entonces, nosotros inclusive trasladamos un poquito antes las cerdas, ¿verdad? O sea, se trasladaron el viernes, me imagino, el lote 45 se trasladó el viernes para acá. El lote 45, chequéenlo, cuando lleguen a la granja, está por aquí. Después del lote 44, sigue aquí, lote 45. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese lote 45 va a parir ¿cuándo? La otra semana. En la semana, ¿qué? 9, va a tener 16 semanas. Ahorita tiene 15, ya hasta acá. ¿Por qué? Porque la semana, esos 5 días o 7 días antes se trasladan esas cerdas para acá. Con su programa de bioseguridad. ¿En qué consiste? Lavado, desinfectado y todo para acá, de la cerda. ¿Verdad? Y entonces, ese es el ritmo que llevamos en la granja. ¿Les queda claro? Dudas que tengan. ¿Alguna duda que llevemos hasta acá? Se nos fue el periodo. ¿Cómo estuvo la clase hoy? A ver. ¿En qué les ayudó la clase de hoy? Muy interesante, ingeniero. ¿Les reforzó lo que recibieron en la práctica de bioseguridad? ¿Sí? ¿Qué dicen? El objetivo es ese, ¿verdad? Ir integrando lo que usted, ¿verdad? Ya va también recibiendo. A veces vamos a ir adelante o a veces vamos a ir después, ¿verdad? En la teoría. Bueno, me alegro que estén bien. Sigámonos cuidando. Nos miramos, Dios mediante, miércoles y también el día viernes, ¿verdad? Porque vamos ahí con la situación del ingeniero Freddy, pues nosotros vamos ahí a estar cubriendo esos periodos. Que tengan una bonita tarde, ¿oye?